Hola, ¿qué tal? Ahora en este momento veremos sobre los fundamentos bíblicos del sistema de células, lo que son las células en los hogares. Perfecto. En primer lugar, ¿qué son las células? Las células son un grupo de cristianos que se reúnen en diversos lugares, ya sea en casas, con el propósito de crecer integralmente. Y hay versículos bíblicos que pueden sostener esta aplicación o este método de que son las células. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 2 versículo 1 versículos 46, el capítulo 5 versículos 42 y el capítulo 28 versículos 30, donde nos mencionan sobre las iglesias en casa, donde los creyentes se reunían en los hogares. Y esto empezó desde el primer siglo de los primeros cristianos, lo que son los cristianos que menciona en el libro de los Hechos. Estos cristianos, lo que es la iglesia primitiva, lo desarrolló, pero ¿qué distinguía a estos cristianos que se reunían en las casas? Distinguía más que nada sobre el extender el evangelio a pesar de la persecución. Y aparte, su fe en Cristo era tan fuerte como nos lo mencionan Efesios 1:15 y Romanos 1:8. Y aparte, su fidelidad, segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 2 y Apocalipsis 2:10. Ellos permanecían fieles. A pesar de las persecuciones que ellos sufrían, ellos permanecían fieles. Y también su perseverancia, su paciencia y su persistencia en la fe con obras. Entonces se mantenían a pesar de la lucha que enfrentaban. Ellos permanecían en la fe y seguían adelante. A pesar de las persecuciones, ellos se reunían en casas donde convivían, compartían y estaban en unidad compartiendo lo que es la fe. Ahora, ¿cuál es el propósito de las células? ¿Por qué debe de haber células en las casas? Esos grupos de cristianos que se deben de reunir en casas. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es de predicar y enseñar a Jesucristo, como nos dicen Hechos, capítulo 5, versículo 42. No es enseñar el testimonio de uno, es que yo he vivido, sino el predicar el evangelio de Jesucristo. Y también lo que es la coinonía, lo que es la comunión, Hechos 2:42. Al tener células en las casas, debe de haber eso, la comunión entre cristianos, de convivir, y aparte también el crecimiento en amor ágape. Primera Tesalonicenses 3:12. El crecimiento en servicio, lo que es la diaconía. Primera Corintios 15:58. Debe de haber ese servicio en los hogares donde se reúnen ese grupo de cristianos. Y también en el conocimiento de la gracia debe de crecer eso, ¿no? El crecimiento en la gracia y conocimiento acerca de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Ese es el propósito de reunirse en una casa de esas células. Pero ¿cuáles son los aspectos importantes en planeación, sobre el planeamiento? ¿Cuáles? Ok. ¿Quiénes deben ser responsables de la planeación de una célula? Los responsables es el líder, su auxiliar, el anfitrión, donde se van a reunir de su casa, el dueño de la casa, y también los comprometidos en colaborar. Ellos deben de planear de todo el programa de la célula. Y es importante también orar por los nuevos, orar por los vecinos que se integren también a esas células. ¿Por qué? Porque la célula debe de ver lo que es el sector a evangelizar, debe de ver el sector a evangelizar. No nada más es que los cristianos se reúnen, sino que también es de que evangelicen a otro grupo de personas que no han conocido a Cristo, pero es necesario que los consoliden a esa célula, a esos nuevos. Porque no solamente es ir a evangelizar y dejarlos así, sino que los consoliden a esa célula para que también ahí se reúnen los nuevos creyentes. Ok, somos una célula, salimos a evangelizar y los creyentes, los que aceptan a Cristo, también los consolidamos a nuestro grupo para que también crezcan en conocimiento y todo ello en la comunión con los cristianos. Entonces, el crecimiento, eso sí, lleva un proceso. Punto muy importante.
¿Cuáles son los enemigos en la programación de una célula? Es la pereza. La pereza, muchos es que no me da tiempo, es que ay, no quiero hacer nada, es que siempre... La pereza, eso puede afectarlo, como nos dice en Proverbios 19:15, es uno de los enemigos, la pereza. O la improvisación, Proverbios 13:4. Ah, no me dio tiempo de prepararme, no importa ver lo que el Espíritu Santo me guíe cómo hacer. Eso puede arruinar y eso se da cuenta, los que se reúnen en la casa, se dan cuenta que todo es improvisado. Ah, no me dio tiempo de estudiar, pero esto creo que eso quiero enseñar. Entonces no debe de ser así, no debe de haber improvisación, pero entonces es uno de los enemigos de la programación y también la falta de conocimiento, de no prepararse, aunque en la célula se debe de llevar una guía de estudiar, pero por falta de preparación, o sea, es 4:6, puede carecer. Van a decir, es que no me enseñaron bien o siempre es lo mismo, entonces eso puede afectar. O el desinterés. Ah, no, pues ya ni mejor voy porque no hay preparación, no hay... Entonces puede haber eso, el desinterés, no le ponemos empeño a esas células, a esas reuniones, es lo que puede faltar. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser es que va a haber excusas. No es que no me dio tiempo de llegar, es que me quedé dormido, es que llegó una visita, es que no, es que va a haber puros pretextos. Eso va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque el enemigo de la programación es lo que está atacando. Entonces va a haber excusas de no asistir y no de realizar lo que es la célula. Debemos también entender lo que es su programación. En el programa de una célula debe de tener lo que es la bienvenida con entusiasmo, la oración inicial, los cantos, máximo 10 minutos o menos, llamado a orar por el estudio que va a dar el líder, que se va a llevar lo que es el estudio bíblico. Es importante una guía donde ir ordenadamente de lo que se va a estar viendo. Oración por las necesidades, motivación sobre la visión, es nuestra célula, tenemos esto, vamos a hacer esto y todo ello, motivar a que todos participen, pasar lista a quienes asistieron y quienes no, y orar por los que no asistieron y visitarles a los anuncios que se va a hacer después y la oración final. La clave de todo eso de la programación es el entusiasmo que uno le tiene que poner con la ayuda de Dios. Y debe de ver lo que es la administración de tiempo. No debe de ser ni tan rápido, nada más unos 10 minutos y punto, ya no. Ni tan tardado, debe de haber un tiempo adecuado donde todos los participantes estén disponibles a dar ese tiempo. ¿Ok? Y el método que se puede compartir al compartir las clases es el participativo, para que no solamente una persona esté bla, 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 hablando y dando la enseñanza, sino que incluye a los demás haciendo preguntas o leyendo pasajes bíblicos para que todos los que estén ahí no se aburran, sino que participen en el momento de estudio. Así que el método de impartir las clases es el método participativo. Ese es un método muy efectivo en las células. Ahora, este método de células en las casas o en los hogares, ¿cómo puede ayudarnos como en nuestro ministerio, como consejeros o como pastores? Como consejeros es muy importante eso. ¿Por qué? Porque tenemos más cercanía con los hermanos, tenemos más cercanos sus preocupaciones también, en la cual nosotros podemos ayudar, podemos aconsejarles. Entonces esto ayuda mucho en la consejería porque estamos más de cerca con los hermanos, entonces llegamos a conocer más sus preocupaciones, más de lo que están pasando, para así poder ayudarles, poder tener esa comunión con ellos. Y como pastores, ¿cómo nos puede ayudar eso a crecer en la iglesia? Eso en las células se fortalece, se lleva mucho mejor lo que es el cuidado pastoral con los hermanos. Entonces, y en la iglesia local, pues como ven que en las células se les atiende bien, entonces van a asistir en la congregación, porque ven que la congregación tiene sus células donde los atienden muy bien, donde se les tiene ese interés a aquellas personas nuevas. Entonces también van a querer involucrarse en la congregación y también participar. Entonces eso va a ayudar a crecer en la iglesia. Pero también lo que es en la consejería ayuda mucho a estar de cerca con los hermanos, para ayudarles tal vez con los problemas que tengan, orar por ellos y darles consejos. Entonces este grupo de células en los hogares es de suma importancia para todas las iglesias y en el crecimiento de cada hermano que conocemos de Cristo. Que Dios me los bendiga.